Seguimos en UPAO Noticias. Está con ustedes Alberto Pinillos, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. 5 de la tarde con 35 minutos. Y como lo mencionamos hace un momento, en nuestra sección entrevistas vamos a dialogar sobre la importancia de la capacitación para una mejor educación. Nos referimos a cómo nuestros maestros en todos los niveles. Hace un momento conversamos con el profesor Corbera de la escuela o el programa de estudios de administración de la UPAO, y qué importante que es que los docentes universitarios también se preparen para ofrecer una mejor enseñanza, un proceso de enseñanza de mejor calidad a los alumnos. Y en este marco también es muy importante que los profesores de educación básica regular, de primaria, secundaria, de todos los niveles, inicial también, estén en un constante proceso de actualización, de capacitación, para que puedan, tener las herramientas y las mejores estrategias para mejorar el sistema educativo, la enseñanza en los escolares. De esto vamos a conversar en estos instantes con el señor Luis Espinosa. Él es presidente de la rama magisterial, a propósito de un congreso muy importante que va a desarrollar. De eso también conversaremos, que denominado la transformación global de la educación. Señor Espinosa, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Como siempre, grato conversar con ustedes aquí, a la orden de las interrogantes que tenga bien realizar. Bien, hablemos obviamente y esto no es ningún secreto, es un problema a nivel nacional que ha venido incrementándose a lo largo de los años y se agudizó en estos tiempos de confinamiento por la pandemia. 2 años los escolares tuvieron que seguir un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la modalidad remota, con muchas dificultades que ya conocemos cuáles han sido y cuáles siguen estas dificultades: infraestructura, conectividad, etcétera. Pero, sin embargo, hay la voluntad, el deseo de que nuestros docentes, nuestros profesores, se sigan preparando, se sigan capacitándose. ¿Qué significa, señor Espinosa, la transformación global de la educación? ¿En qué consiste y cómo lograr esta transformación global? Bueno, en primer término, la rama magisterial, como la entidad previsional de los maestros del país, tiene una honda preocupación porque los maestros se encuentren cada vez actualizados y a la altura de las circunstancias que la sociedad nos impone, y por supuesto mucho más hoy en tiempos de virtualidad, de la tecnología. Por ello hemos convocado a una edición especial de lo que es este Congreso Internacional de Educación Encinas, es su 12ª edición, con la denominación Camino a la Transformación Global de la Educación. ¿Qué entendemos por ello? Definitivamente los tiempos nos han dicho que la educación, como otros campos del saber, hoy atraviesa situaciones bastante complejas y situaciones que nos llevan a repensar desde el tema de los paradigmas educativos, desde el tema del currículo y, por supuesto, cómo entendemos en realidad la educación misma. Podemos seguir trabajando en la escuela, con otros como la universidad, los tecnológicos, pedagógicos, de la misma manera que hemos venido trabajando hasta antes de la pandemia, o es que toda la pandemia nos lleva a reflexionar de que la educación tiene que tener hoy una mirada distinta y tiene que los actores, tanto estudiantes, padres de familia, maestros particularmente, tienen que asumir retos y posibilidades, retos que nos unan a todos y posibilidades que hagan que converjamos diferentes opiniones, pensamientos, pero con el fin de que la educación en nuestro país debe ser realmente de calidad. Una educación real de calidad requiere no solamente el maestro que esté bien preparado, bien cualificado, sino también de otros actores que sumen en ese propósito. Por eso, esta convocatoria para los días 14, 15, 16 y 17 de junio, de 5 a 8 de la noche, de manera totalmente virtual y con acceso gratuito para todos los maestros y personas interesadas en el tema educativo, como estudiantes de pedagogía, profesionales de otras carreras, que se van a dar cita justamente para escuchar en primer término opiniones, puntos de vista, y luego también para poder comentar, conversar, debatir, analizar
y llegar a conclusiones que se constituyan en propuestas para generar políticas educativas en el país. Requiere los tiempos, justamente eso, ¿no? De que estemos a la altura de las circunstancias en tiempos complejos en que vivimos, pero lo complejo hoy creo que nos presenta un futuro incierto. No sabemos lo que vendrá más adelante, con profesiones que irán desapareciendo, con oficios que irán desapareciendo y otras que aparecerán, y para ello necesitamos que la escuela esté en esa condición de preparar al estudiante. ¿Para qué? Para que enfrente esa situación que se avecina, y la pandemia, reitero, ha sido, creo, el mejor ejemplo y nos ha dicho, ¿no? La educación tiene carencias, la educación está muy anquilosada, la escuela se está convirtiendo en un lugar tedioso para el estudiante, entonces hay que hacer que la escuela sea más atrayente a la escuela, que las políticas educativas tomen en cuenta, por ejemplo, brechas que aún existen como el tema de la conectividad. Hoy hablamos del uso óptimo de la tecnología en el tema pedagógico, pero tenemos carencias, básicamente dos. Uno, la formación. No tenemos profesionales, caso educación, que estén preparados para manejar de la manera más pertinente todo lo que es esta presencia de la tecnología. Y otro es esta brecha grande que hay en cuanto a la conectividad. No tenemos todo el Perú, digamos, con acceso al Internet. En la capital misma y en capital de regiones hay aún carencias, entonces todo ello nos lleva pues a reflexiones más importantes, reflexiones que sean trascendentes y por supuesto pasos importantes que debemos empezar a dar. Bien, ahora, es indudable que son muchos los factores que impiden o que no permiten ese desarrollo al que todos deseamos, aspiramos de la educación, con esta mirada, como usted lo dice, ya un enfoque tecnológico, que el estudiante encuentre en el sistema educativo un espacio innovador, novedoso, que se reinventa, y que el profesor tiene que ser pues ahí un agente transformador de cambio a partir de él, de cómo el maestro presentar su clase, ser un motivador, un agente que propicie ese cambio de actitud en el escolar. Pero a ello también se suma, profesor Espinosa, que hay una limitación en infraestructura que también todavía preocupa. Hay colegios en el Perú que no están operativos, todavía hay escolares que siguen desarrollando las clases de manera remota y con las dificultades que ya todos sabemos, el problema de conectividad. Y a esto se suma de estos maestros que tienen que viajar horas tras horas hasta el lugar donde se les ha asignado una plaza docente, y muchas veces llegan agotados y tienen que descansar, y de los 5 días que tienen que desarrollar sus labores, pues apenas pueden hacer 3 porque las otras se encuentran viajando. ¿Cómo también podemos desde la rama magisterial hacer una reflexión, un análisis de cómo se puede evitar estos problemas? Porque hay muchas brechas, como usted le ha dicho, en la educación, sobre todo en las zonas rurales. Bueno, lo que hay que entender es que ser maestro es hacer apostolado, y ser maestro es cumplir un reto histórico y la tarea que nos ha dado la sociedad, que es formar a los jóvenes, a los niños, a las niñas, para que, uno, sean personas de bien y puedan también contribuir en la gran transformación que requiere el país. La reflexión igual va en el sentido de que las unidades de gestión educativa local, la gerencia regional y las direcciones de cada colegio, mínimo, lo que tienen que hacer es garantizar que se cumplan las horas de clase ahora ya presenciales y en algunos colegios aún de forma remota, pero dándole realmente la calidad que requiere la educación. Y cuando hablo de calidad, hablo de que los aprendizajes sean los más pertinentes. Hay seguramente ya cursos, áreas que no necesariamente el niño necesita estudiarla en las horas de clase, sino hay que también hacer que ingresen otras herramientas, otros criterios para que los alumnos puedan encontrar en la escuela ese lugar grato, y además de grato ese lugar donde van a aprender más, donde van a encontrar cosas que no lo tienen, digamos, a la mano, pero sí la escuela lo puede facilitar. Entonces, primero, porque el maestro entienda su rol histórico-social, vamos por el tema de infraestructura que usted decía que debe garantizar el Estado mismo, debe garantizar de que hayan aulas pertinentes, que hayan aulas acorde a las circunstancias y a los tiempos que vivimos. No solamente es tener un salón de clase con el maestro, la pizarra y los alumnos, sino hoy creo que hay otros insumos más que necesitamos, y también los entornos cercanos. El alumno no solamente aprende dentro del aula, sino
el alumno aprende fuera de ella y debemos tener también entornos que permitan que el alumno aprenda y tenga acceso a la interacción. Hoy el tema de las redes hace que el alumno sea, por ejemplo, multitarea, hace que el alumno trabaje a través de redes, y todo ello pues nos lleva, repito, ¿no?, a que todos podamos ir poniendo un grano de arena en este debate, en esta reflexión, y podamos empezar en el país un trabajo arduo que no va a tener una respuesta y un resultado inmediato, pero creo que si todos apostamos y apoyamos, pronto podemos estar hablando de que en el país la educación tiene otra mirada y esa educación da resultados de calidad en nuestros estudiantes. Así es. Finalmente, señor Luis Espinosa, en su experiencia en el magisterio, también hay un problema paralelo a lo que estamos conversando, que es la salud emocional de los niños, de los escolares. En las últimas semanas hemos sido testigos de noticias donde hay denuncias de bullying, de acoso, de maltrato al interno de las organizaciones. Repito, desde su experiencia, ¿cómo se debe abordar esta problemática en las escuelas? El reto es grande, repito, para el maestro, pero también el reto es grande para todos los actores. En el 2011 se sacó una norma, una ley, que decía que debemos tener un psicólogo mínimo por cada institución educativa. Y esta se ha constituido en papel amarillo, no existe un psicólogo en cada institución educativa. Por lo tanto, descuidamos mucho el tema de la salud emocional. Y hablemos en términos más grandes, seguramente la salud mental del estudiante, del docente y la familia. Hoy, luego de la pandemia, los estudiantes regresan con grandes dificultades y con grandes preocupaciones además. Alumnos que han perdido a ambos padres, alumnos que han tenido la misma COVID-19, han sido víctimas de ella. Entonces vienen de entornos en que la salud emocional se ha constituido un factor importante. La escuela, lamentablemente, no está preparado para ello porque el maestro mismo no está formado para hacer un diagnóstico, un tratamiento y dar todo el soporte emocional que necesitan los estudiantes. Por lo tanto, necesitamos que otros actores se sumen, como por ejemplo psicólogos, trabajador social, si el caso amerita, psiquiatras, neurólogos. Es decir, la educación tiene que ser también multidisciplinar, interdisciplinar, y eso parte como política de gobierno que se debería tomar en cuenta. Pero el maestro hace lo que está a su alcance, hace lo que mejor puede. Por eso yo decía en la pandemia, los maestros son los héroes de la pandemia, porque han tenido esa gran capacidad de sacar adelante la educación en el año 2020, el año 21, sin seguramente apoyo directo del Estado, pero sí con sus propias posibilidades. Y ahora están haciendo lo mismo. Por sus propios medios, buscando la información, buscando el apoyo, dan un soporte emocional, por supuesto, al conocimiento que ellos tienen, y en eso hay que ir sumando, ¿no? La salud emocional del estudiante es importante, pero no solamente salud emocional, también hay que sumar el tema de salud física. Entonces, si tienes a un alumno que esté en buenas condiciones de salud, que tenga realmente salud, entendiendo la salud como ese equilibrio socioemocional y ambiental que tenga, porque en su entorno también tiene que estar bastante bien, vamos a tener alumnos que puedan atender la clase, puedan asimilar las lecciones, los aprendizajes, y estas se van a convertir en significativas porque van a poder tener esa posibilidad de lo que han aprendido, llevarlo un poco a la práctica y que les permita desenvolverse mucho mejor en cada entorno que ellos pueden tener la oportunidad de interactuar con sus pares, con sus padres y también con otros actores. Muy bien, le agradecemos al señor Luis Espinosa, presidente de la rama magisterial, por su participación en UPAO Noticias, y muchos éxitos en este 12º Congreso Internacional de Educación, dirigido pues a los maestros y que tiene un valor muy importante, y que aprovechen los profesores de participar masivamente. La convocatoria es gratuita para lograr esta gran transformación global de la educación. Muy amable, profesor Espinosa, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Reiterar, ¿no?, que los maestros pueden inscribirse ingresando a nuestra página web www.derrama.org.pe de manera totalmente gratuita. El acceso es gratuito. Además, van a tener una certificación de 90 horas pedagógicas válido para el escalafón. Esto suma puntos para la evaluación de ascenso, para la evaluación de nombramiento, con la validación de la Universidad Nacional
de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Entonces, nos vemos el 14, 15 y 16 con todo el magisterio. Además de participar totalmente gratuito, tienen también la posibilidad de tener la certificación igual gratuita para todos los maestros y maestras que son asociados a la derrama magisterial. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias también. Buenas tardes. De esta manera estamos llegando a la parte final de la presente edición de UPAO Noticias. Son las 5:50 de la tarde. Recuerda que seguimos en tiempos de pandemia, no bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos, aplicando los protocolos de bioseguridad que usted los conoce muy bien, la higiene personal, el lavado de manos, que es muy importante para prevenir todo tipo de enfermedad, de infecciones, de enfermedades, la distancia física y el uso de su mascarilla. Y recuerde, acuda a los lugares de vacunación para inmunizarse y estar protegido contra la COVID-19. Esta pandemia no la hemos superado, seguimos con el COVID entre nosotros. Bien, gracias por la sintonía. Nos reencontramos el día de mañana. Buenas tardes.